palabra de Dios es palabra de vida. Y Pablo ahora está diciendo que ofrezcamos, que brindemos y que proclamemos. Y que sintamos gozo en anunciar y proclamar un evangelio, que es un evangelio vivo, que es un evangelio de vida, que es un evangelio de fe, que es un evangelio de crecimiento, que es un evangelio de superación, que es un evangelio de avanzar hacia adelante, que es un evangelio que nos da propósito, que nos da sentido, que nos da dirección y nos da maravillosas experiencias en la gracia y el poder de Dios. Por eso es importante que nosotros ahora obremos con dignidad. Pablo dice, por eso, obremos, creamos la palabra de vida, pero lo hagamos con dignidad, la dignidad cristiana. Por eso menciona allí, dice, para que seáis por esta palabra de vida, para que seamos ¿de qué manera? Irreprensibles. Irreprensibles y sencillos. No personas complicadas. Pablo quiere que seamos sencillos. Dios quiere que seamos sencillos. Si usted mira la vida de Cristo Jesús, ¿cómo fue una vida complicada? No. Fue una vida sencilla. La gente quería complicarle la vida. Los fariseos querían complicarle la vida. Las personas querían complicarle la vida. Pero Jesús, que se dejaba enredar con las cosas de la vida. No. Jesús mantuvo un evangelio Simple. sencillo, un evangelio simple. Bueno, Pablo nos está diciendo ahora, para que seáis por la palabra de vida, por el camino de vida, por el camino de verdad, por el camino que trae el Señor. Dice, que seamos irreprensibles, ¿verdad? Ahora, Dios desea que seamos, como habíamos dicho entonces, irreprensibles. Irreprensible. Ahora, este término de ser irreprensible viene siendo, ¿qué le parece? Para usted, ¿qué significa esto? Ser irreprensible, idea. Yo no sé la palabra en inglés. No rechazado. No, Rechazado. no rechazado. Ok, alguien que no es rechazado. Alguien que es muy coherente. Coherente. Que no haya duda, que no haya duda. Sin dudas. No se le encuentre nada malo. Que no tenga faltas. Irreprensible, que no comete, Que obre con justicia. que no comete errores. Que no comete errores. Bien, ahí voy ahora para que entendamos claro el término que emplea acá, irreprensible. Indica que es libre. Libre de censura. ¿Entiende la palabra? Sí. Es alguien, y está hablando aquello, cuando antiguamente, este es el término, esta palabra se usaba también en el Antiguo Testamento para evidenciar cuando se escogía un animal para el sacrificio. Tenía que ser un animal perfecto, puro, Inmaculado. inmaculado en el tiempo propicio, pero a la vez que no estuviera ni quebrado, ni que estuviera sucio, sino que estuviera preservado y guardado para el momento. Y lo que nos está diciendo entonces es que seamos de la misma manera para el Señor como algo consagrado, dedicado, que no tenga ni mancha, ni defecto, ni censura para poder testificar del mensaje correcto del Señor. Implica ser Íntegro. intachable, intachable, agraciado, algo que es irreprochable. No tengo nada que decir. Es como decir, ¿tienes algo para decir? No, no tengo nada para decirte. Todo está correcto. Bien, bueno, ese es el modo en que nosotros tenemos que presentarnos frente al mundo. Que cuando el mundo testifique de nosotros, bueno, si van a decir que digan cosas, pero que no porque en realidad tengan razón, sino porque en realidad hemos sido irreprochables en nuestro testimonio delante de la presencia de Dios. Este es el propósito del cual Pablo nos está exhortando, para que sea irreprensible y sencillo. Dice la palabra del Señor también. Allí alguien busca Romanos 16:9. Romanos 16:9. Después que él exhorta y dice, hacer todo sin murmuraciones ni contienda. Acuérdense el versículo anterior que habíamos leído la semana pasada. Después que él exhorta a que internamente no haya falta entre nosotros, ahora menciona y dice que los de afuera tampoco tengan falta de cómo nos miran dentro del testimonio de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir perfeccionándonos.
dejando los rudimentos antiguos e ir acercándonos a la perfección en la presencia de Dios. Es decir que cada vez mi vida esté más cerca de Dios al punto que me parezca, ¿verdad?, a Dios en mi mover, en mi actuar, en mi pensar, en el modo en que Cristo se condujo. Que cada día nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos se asemejen más a la presencia de Dios, al carácter de Dios y no al carácter del mundo. Cuando nos asemejamos más a Dios, estamos siendo intachables. Estamos siendo irreprensibles. Estamos siendo libres de censura en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Amén. Porque una persona que se conduzca correctamente en este mundo por la palabra de Dios, sí, para el mundo puede ser censurable porque no anda conforme al mundo. ¿De acuerdo en esto? Puede ser que el mundo lo diga, lo critique y diga un montón de cosas por razones de que no se comporta conforme al mundo, sino que se comporta conforme a Dios. Pero lo interesante es que Dios no tenga nada irreprochable, que reprocharnos a consecuencia de una actitud que es negativa de nuestra parte hacia sus designios y mandamientos. Dice que seamos irreprensibles y sencillos. Ahora, exhorta, cuando dice sencillo, habla de ser puros, la palabra que emplea, y sin mezcla. Cuando dice para que seáis irreprensibles y sencillos, dice ser puros y sin mezcla. Y esto refiere a un término antiguo que era cuando el vino se mezclaba, el buen vino se mezclaba, bien, entonces ya no era un vino puro, era un vino que estaba alterado, ya no era lo mismo. Bien, cuando dice, ahora el término lo está empleando, dice, para que seamos irreprensibles y sencillos, seamos puros, sin mezcla, que nuestra vida no tenga una mezcla del mundo y una mezcla de Dios. Es decir, que nuestra vida no esté adulterada por las experiencias del mundo. Vivir una experiencia con Dios y vivir una experiencia con el mundo. Al punto de que de un día soy de un modo cuando hay una circunstancia y otro día soy de otro. Y entonces, ¿qué está pasando? Estoy mezclando las cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? No se pueden mezclar las cosas porque Dios quiere que seamos como puros, sin mezcla. Sí. Romanos 16, 19, no 9, 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Amén. Que ignoremos el mal, pero que sí le prestemos atención a las cosas que traen beneficio y bendición a nuestras vidas. Hay que prestarle atención a las cosas de Dios e ignorar las cosas del mundo que nos intentan que hablar, a pensar, a vivir o a experimentar esas cosas para apartarnos del camino de verdad que está en Cristo Jesús. Hermana Paola, usted tenía una pregunta. Aquí está Romanos 16, 9. 19, 16, 19. 16, 19, ya fue lo que leyeron. Amén. Y alguien me busca 1 Corintios 2, 16. Está Romanos. Sí, por eso, aclare. 16, 19. Amén. Alguien me busca 1 Corintios 2, 16. 1 Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2:17. Sí. Es una pregunta, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Ajá, sigue leyendo. Tenemos la mente. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Quién ha instruido al Señor? Nadie. Pero en cambio dice la palabra, nosotros, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Fíjese, ¿por qué somos? Pues somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Por eso tenemos la mente de Y Cristo. porque nuestra No, identidad está en Cristo. amén. No tenemos la mente del mundo. Tenemos la mente de Cristo. Porque esa es nuestra identidad. Es nuestro ADN en el Espíritu. Fuimos hechos hijos suyos cuando le recibimos como Señor y Salvador. La palabra lo declara. Mas a todos los que le recibieron, dice, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué indica? Que somos de Dios, no somos del mundo. Por tanto, si somos de Dios, hay que tener la mente de Cristo. Amén.
y caminar y avanzar y crecer en los pensamientos, en las actitudes que hay en Cristo Jesús, que están escritas y establecidas en la palabra de Dios. Pastor, eso cuando uno está en esos dos, es como estar tibio. Como dice la Biblia, estar tibio. Claramente, estamos distraídos. Una persona tibia es la persona que está distraída. Es la persona que está acomodada, que siente frío y siente calor, pero en definitiva no tiene ni mucho frío, pero tampoco ni mucho calor. Es como que está muy bien, estoy bárbaro, bien, estoy cómodo. Bueno, el tibio es así. Tiene una vida que en realidad no logra avanzar ni experimentar el fuego abrasador de Dios, ese fuego que bendice, ese fuego que te desafía a salirte de la comodidad para avanzar, a crecer y a lograr metas y otros objetivos más adelante. Sí, hermano. ¿Ser tibio no se puede volver religioso, no? Es que el tibio se acomoda de tal manera que cae un espíritu de religiosidad. Todo lo hace no porque tiene el deber de adorar a Dios, sino porque tiene el deber de ir a la iglesia. El tibio dice, ¿qué tienes el domingo? Voy a la iglesia. Él no dice, voy a adorar al Señor con mis hermanos. Voy a la comunión. Dice, después que salga de la iglesia, pero va y que recibió nada. Viene porque viene a compartir, viene a socializar. Es como una persona que ve el domingo al campo de golf en vez de a la iglesia. Bien, se acostumbra a ir al campo de golf, a jugar golf y ya lo hace un estilo de vida. ¿Y es religioso a qué? El golf. A ir a jugar al golf o ir a jugar al fútbol. O ir a la playa o ir a algún lugar. La gente crea hábitos. Y a veces la persona en Cristo Jesús crea el hábito y pierde la sensibilidad de venir a adorar, honrar a Dios, aprender de la palabra, crecer con los hermanos, madurar con ellos, interactuar. Y se pierde esa habilidad, y cuando se pierde esa habilidad, esa sensibilidad, ¿saben qué se cae? En un hábito. Y hay muchas personas que han perdido la sensibilidad de venir a adorar y honrar a Dios en la comunión y han convertido esa parte, la han apartado, se han confundido y lo han hecho un hábito de vida. Vengo a la iglesia porque me toca, todos los domingos vamos a la iglesia, por eso voy a la iglesia. No, voy a la iglesia porque voy a reunirme con mis hermanos y es un gozo compartir con mis hermanos porque aprendo de la palabra de Dios, porque cada día es una celebración y es bueno que yo disponga mi tiempo porque es un tiempo que se lo dedico a Dios. Eso es adorar. Pero no voy a la iglesia porque porque si no voy, el pastor después me llama y me dice que por qué no fui. Entonces, hermano, no, que es así, no se trata de eso. Venga porque usted ama a Dios, porque honra a Dios y porque es una bendición compartir con sus hermanos, donde quiera que esté. Pero a veces se pierde esto y se convierte en una persona tibia. Y lo peor es que no se dan cuenta que está tibio, porque el que está tibio no se da cuenta que está tibio porque está cómodo. Y lo peor es que no sabe cómo está, que no es correcto, que no está bien el estado en que está y no logra salir porque está cómodo. Si tuviera frío, ¿qué dice? Uy, necesito calor. Si tuviera mucho calor, dice, uy, esto está acá, está bárbaro. Y puede decir, bueno, voy a buscar un poquito, pero el que está en el medio, no hay quien lo mueva porque se siente cómodo. ¿Y cómo se saca esa persona de ahí? Hablándole y confrontándole con su realidad. La persona que está tibia hay que confrontarla con su realidad. Lo que pasa es que a ti te has acomodado de tal manera que tú no logras experimentar un desafío de fe en tu vida. No logras avanzar hacia Dios, hacia nuevas dimensiones, pero no quieres avanzar hacia el mundo porque en realidad estás viviendo de las dos maneras. Estás cómodo, lo mismo experimentas algo del mundo que algo de Dios. Entonces estás ahí en el medio y te sientes cómodo. Y es un error. O estás con Dios plenamente o estás en el otro lado. Pastor, yo pienso que cuando nosotros estamos en una constante comunión con Dios y con la palabra y con el Espíritu, cuando venimos a la iglesia es una añadidura a que Dios nos hable más de lo que ya Dios nos está hablando en nuestro diario. Amén. Es que nuestra vida debe ser una adoración. Experimentamos a Dios en todo lugar, en todo tiempo. Dios nos habla de distintas maneras. Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos habla a través de un mover, Dios nos habla. Usted quiere que Dios le hable, escúchele, porque Dios constantemente le está hablando. En todo tiempo Dios te está hablando. Te puedo hablar a través de un niño, a través de un policía, a través de la televisión de alguien, te puedo hablar a través de una experiencia de la mañana, te puedo hablar de una experiencia en el hogar. Pero Dios constantemente está hablando, te puede hablar en la iglesia. No pensemos, voy a la iglesia a escuchar palabra de Dios. No, ve a la iglesia a aprender de los hermanos. Dios te va a hablar de distintas maneras, pero no creas que solo Dios te habla en la iglesia.
No creamos eso, hermano. Dios nos habla en todo lugar cuando estamos dispuestos a ser sensibles a su voz. Porque Dios nos habla también a través de las circunstancias. Y las circunstancias, de hecho la Biblia dice, los cielos cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento ¿qué hace? Anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche, ¿qué declara? Sabiduría. Oye, hermano, eso es un testimonio de Dios. Es decir, que los cielos dan testimonio acerca de Dios. Entonces nosotros esperamos que Dios nos hable, Señor. Bueno, dime. No. Ponte sensible hacia Dios. Salgamos de ese punto de confort, ese punto de comodidad, y vayamos hacia adelante y vamos a escuchar la voz de Dios, cómo Dios nos habla de distintas maneras, en distintos momentos, a través de distintas circunstancias, en el momento oportuno que lo necesitamos. Pastor, el Sí. Espíritu Santo nos pone el querer y el hacer. Amén. Y también nos da el hambre y la sed que necesitamos para cada día desear más. Amén. No conformarnos con lo que tenemos, sino buscar todo el tiempo. De hecho, la palabra lo dice, gracias, mi hermana. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, por la palabra de vida. Por eso cuando menciona también dice la expresión también, no solo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Quiere decir de reputación intachable en la presencia de Dios. Y esto no quiere decir ahora la ausencia de pecado en nuestra vida, porque a veces tenemos el concepto de que el ser perfecto indica de que no hagas nada malito. Nosotros vivimos en este mundo bajo la presencia del pecado. Y vamos a estar bajo la presencia del pecado hasta que Cristo venga a buscarnos. Bien, ahora, lo que nosotros no vivimos, si tenemos la mente de Cristo, ¿quién domina? Cristo. Ahí está la cuestión. Que domina Cristo, ya no domina el pecado. Ya pertenezco a Cristo, ya no pertenezco al mundo. Por tanto, ¿qué mente estoy adquiriendo? La de Cristo. Y por eso es que estar en la palabra de vida, para adquirir cada vez más quién era Jesús, cómo se comportó Jesús, cuál es la voluntad, cuál es el plan de Cristo para mi vida, para tu vida, para este tiempo en que vivimos, para los tiempos del fin que Él declaró en su palabra, Mateo capítulo 24, a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el tiempo para la iglesia? ¿Cómo debe moverse la iglesia de aquí en adelante? La palabra de vida es la que nos declara cómo debemos conducirnos en esta perspectiva de vida. Por eso dice, sin mancha. Ahora, tiene que ver con la madurez espiritual frente a las distintas circunstancias que anhelan apartarnos del propósito y el plan de Dios. Cada día tenemos circunstancias. Ahora, la cuestión es si yo elijo ir hacia esas circunstancias o usted elige ir hacia esas circunstancias. Ahora, es ahí donde tenemos que sentir la capacidad de identificarnos con la mente de Cristo para saber elegir aquellas cosas que me bendicen y que traen bendición a otras personas también. Eso implica el hecho de ser sin mancha, o me lleva a ser sin mancha. Es decir, una persona que es madura para enfrentar cada experiencia que está de aquí en adelante interactuando con nosotros o que puede querer interactuar con nosotros. No es que el Señor lo dijo, no te pido que los saques del mundo. Esa era su oración. ¿Qué dijo Jesús? Sino qué cosa. Que los guardes. Que los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesús. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesucristo? ¿Qué era lo que nos estaba enseñando? Que nosotros tenemos que interactuar diariamente con el mundo. Ahora, tenemos que aprender a conducirnos dentro de ese mundo que menciona aquí el apóstol Pablo. Dice, en medio de una generación que es maligna y que es también perversa. Dice, que aprendamos a ser maduros. Es decir, implicar saber conducir. No es como un conductor nuevo. Piensa. Una persona, aprendí a manejar, ya saqué la licencia. ¿Cuál? El práctico, el teórico. Ya saqué el teórico, tengo la licencia. Bueno, tome el auto y maneje. Mándelo para 95. A ver qué pasa. Ay, mi madre. ¿Qué va a pasar? Da vuelta como un tronco. Hay dos cosas. O estanca todo el tráfico. Sí. O dos. Va a ir chocando y dando tumbo para todos lados. Y la gente pitando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no es maduro. ¿Para qué? Para conducir en semejante carretera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlo. Vamos al parqueo de Walmart allí, ven a una vueltita.
ven por aquí Ahí ahora. estoy, pastor, ahí estoy. No, la playa en invierno. Ven, estacionate aquí, que vaya ¿qué? Practicando. Ve por las calles menos transitadas, ve, vamos por acá. Y ahí vamos creciendo en ¿qué? En la habilidad de conducir, hasta que cuando tomemos confianza y vamos más adelante y sepamos que es una luz roja, dice, y que el padre, que hay que doblar a la derecha y no a la izquierda, y cuando vamos adquiriendo esa experiencia de vida, entonces ¿qué hacemos? Lánzate. Vamos a la 95 y vámonos a caminar por todos los Estados Unidos dando la vuelta. ¿Por qué? Porque nos sentimos confiados. Eso indica que hemos alcanzado madurez a través de la práctica. Bien, la vida cristiana es esto. Jesús nos da el camino de vida. La palabra es la que nos conduce y nos dice, oye, estás yendo por una calle muy transitada, te aconsejo que dobles a la izquierda. ¿Por qué? Porque puedes chocar gente. O porque te pueden chocar a ti. Bien, entonces, la palabra de vida, nos da expectativas, nos da experiencia para saber elegir. Y eso es lo que quiere. Ser sin mancha indica hacer caso a la palabra de Dios y guiarnos por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ir chocando ni que nos choquen. Exacto. ¿Entendemos? Le puse esta metáfora Sí, por ahí sí, como sí, para hacer esta ejemplo, comparación, hacer como para que ejemplo. entendamos bien. ¿Iba a decir algo alguien? Sí, ahorita la idea, no sé si la desarrolló completo, cuando estaba diciendo de que nosotros no vivimos bajo la presencia del pecado. Bien. Amén. Nosotros vivimos en la presencia del pecado, pero no bajo el dominio del pecado. Bien. El pecado ya no nos domina, pero sí está presente. ¿Por qué? Porque este mundo es pecaminoso y es lo que dice el apóstol. Una generación que es maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandece como un luminar en el mundo. Ahora, ¿qué está indicando? Alguien busque Romanos capítulo 13 del 11 al 14. Romanos 13 del 11 al 14. ¿Qué nos está diciendo? Damos cuenta del momento actual, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, perdón. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Gloria a Dios. La noche está avanzada y se acerca el día, por tanto, vistámonos ¿de qué? De la luz de Dios. Y adquiramos, ¿qué cosa? Las vestiduras de Cristo. Vistámonos de Jesucristo. Indica que seamos luz en medio de la oscuridad. Tenemos que alumbrar. Dice, aquellos que andan en ese valle de sombras de muerte, ¿verdad? Y hemos sido llamados a arrojar luz a este mundo. Y esta es la otra parte práctica. Ahora, el ser irreprensible para dar testimonio, pero a la vez para mostrar la luz de Jesucristo, pero también para declarar la luz de Jesucristo. Y lo que está poniendo es la comparación, de la misma manera que las estrellas alumbran. Cuando hablamos de las estrellas, no piensen solamente cuando hablan las lumbreras, está hablando sol, luna, estrellas, todos los que están en función para arrojar una luz a este mundo. Dice, así el cristiano debe ser una luz de referencia para cada persona. Cuando decimos en este mundo, aparentemente parece que es muy amplio. Ser luz en este mundo. ¿Cómo podemos ser luz? ¿Dónde? En donde trabajamos. Donde tú trabajas hay tinieblas. Allí hay oscuridad. Allí hay amargura, hay tristeza. Allí hay todas cuestiones negativas. Ahí tienes que aprender ¿a qué? A conducirte. Y en medio de esa conducción, ir mostrando cuál es el camino a las soluciones prácticas que da la Escritura, que da la Biblia, para que tengan una salida de bendición a esas personas. Un testimonio. Es un testimonio. Y lo que Dios nos está pidiendo, alumbra allí donde estés. Había un antiguo cántico
Dice, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Amén. Qué lindo es la canción. Pero es importante. Una luz es una referencia de que allí hay algo que está alumbrando y llama la atención. Y Dios quiere y espera de nosotros que brillemos o que nos acerquemos a la luz. ¿Verdad? Que seamos bendecidos en la luz del Señor. Por eso, como verdaderos cristianos, el propósito de Dios también es que seamos luz en este mundo. Ahora, pensemos que vivimos en un mundo que está lejos de los estándares de Dios. Un mundo que está lejos de las reglas y de los caminos de Dios. Ajeno a la voluntad. Que no quiere seguir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Acomodarnos? No. ¿Aceptar los estándares del mundo? No. ¿Las normas, las reglas de este mundo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario. Lo que dice la palabra de Dios. Ser luz en el camino del peregrino. Ser luz en el camino del forastero. Ser luz en el camino del extranjero. Ser luz en el camino de la persona que esté delante tuyo. Pero ser luz a cualquier costo, pero ser luz de Dios. Sé una buena luz que bendiga. Sea una buena luz que lleve hacia el bien a otras personas. Sea una buena luz que tenga resistencia y no se apague con el primer viento de duda o de conflicto de situación. Una luz que prevalezca refulgente, alumbrando, porque cree esta verdad. Cree en la palabra de vida que hay en Cristo Jesús. 1 Timoteo 4:12. ¿Alguien me busca allí? 1 Timoteo 4:12, por favor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno te tenga en poco. Que nadie te menosprecie, sino que sé ejemplo. En palabra, es decir, que habla lo bueno. Luego dicen que en conducta. Conducta. Sí, el modo en que te conduces por la vida. En amor. ¿Cómo estás entregado al Señor? En espíritu, un espíritu vivificado en la presencia de Dios. En fe, una fe que cree en Jesucristo y que avanza y que nada la detiene porque está confiado en el Señor. Y en pureza, ¿por qué? Porque ha aceptado el rol delante de Dios de ser como Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Es difícil. Pero en el Señor podemos. La palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que quiere y espera Dios de nosotros. También dice, proclamando con gozo. Ser luz implica proclamar con gozo. Tenemos que proclamar el Evangelio de salvación. ¿A cuántas personas le hemos predicado esta semana? ¿A cuántas personas le hemos hablado de Jesucristo? ¿A cuántas personas le hemos testificado acerca de la única verdad absoluta, del único camino que trae beneficio, que trae bendición, la única vida que lleva a la eternidad, a la gloria del Padre, que es a través de Cristo Jesús? ¿A cuántas? ¿Se dan cuenta que a veces nosotros callamos cuando debemos proclamar con gozo, experimentar con gozo y testificar con gozo delante de la presencia de Dios? Tenemos que hablar acerca del Señor. Por eso nos dice la palabra de Dios allí en Filipenses 1:16, dice, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo que está diciendo, sé una lumbrera en medio de las tinieblas, sino también ahora también ser un portavoz de la grandeza y el poder transformador de Dios. Ser un portavoz de Dios. Un profeta de Dios, ¿qué hacía? Proclamaba. ¿Qué proclamaba? Lo que Dios decía. Amén. Dice bien que un profeta no andaba adivinando el futuro. Que a veces creemos que los profetas lo que hacen es adivinar el futuro y ahí se confunde todo y todo el ministerio profético se tira por tierra creyendo que vamos a adivinar el futuro. Y la gente lo que desea es adivinar su futuro y saber que le va a ir bien y todas esas cosas. No, esas cosas no. En la iglesia no va a encontrar eso, porque eso no es de Dios. Dios puede dar profecía, es cierto. Y Dios puede dar un anuncio acerca de su vida en un momento extraordinario. No quiere decir que la profecía no tenga
la interpretación o la revelación acerca del fin, como se les reveló a los profetas apocalípticos que revelaron cosas del fin o del tiempo de Cristo. Sí, eso es cierto. Bien, pero la mayoría de los profetas lo que hicieron fue proclamar un mensaje del Señor. Un mensaje de arrepentimiento y de perdón, un mensaje de juicio o de justicia. Si te arrepientes, Dios te bendice, pero si no te arrepientes va a venir muerte. Eso no quiere decir que estaban anunciando un futuro negro y ahora va a venir y va a descender y aquello. No, los profetas no hacían eso. Entonces, Dios quiere que hoy seamos profetas de Él. Ahora, cuando digo esto, no confundamos el término, todo el mundo salga diciendo ahora que es profeta. Cuando digo esto es que proclame el mensaje de Dios, que es un mensaje de salvación, un mensaje de transformación, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que bendice. Dios quiere que proclamemos este mensaje, por eso dice, asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que proclamemos levantando, cuando dice asidos, quiere decir esto. Levantar en alto, para que levantemos en alto la palabra de vida. Dice, aférrate, sujétate a la palabra de vida, sujetando fuerte la palabra de vida, manteniendo firme la palabra de vida. Y la palabra de vida es la que Cristo Jesús nos dijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado en estos tiempos, porque muchas personas, y el apóstol Pablo lo dijo, dice que ya os lo dijo antes, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y vendrán falsos apóstoles y falsos profetas y que seguirán sus propios deseos y sus propios designios. Dice, mas no así los de Dios, no seguirán los designios de Dios. E irán engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de aferrarse a la palabra de vida, ¿a qué se está aferrando? Comezón de oír A lo que quieren oír, quieren escuchar cosas buenas. Quieren escuchar que va a prosperar, usted va a prosperar, si usted da esto va a prosperar. Y la gente dice, uy, me gusta el mensaje. Sí, que no trabaje. fabuloso. Claro, ahora yo le digo, usted va a prosperar de acuerdo a la medida de la fe Y al plan de Dios. y de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo a lo que usted esté preparado para administrar y para recibir. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiende Amén. esto? Mayordomo. Ay, Señor, dame $1.000.000 y no puedes con 100 pesos. Exacto. ¿No? Te entran 100 pesos y enseguida vas para el shopping. ¡Fua! ¡Gloria a Dios! Ingrid. Y lo gasta. Y entonces el día miércoles, ay pastor, oren por mí, tengo una crisis, el Señor provee. Entonces, ¿ya ves por qué Dios no puede darte $1.000.000? Sí. Porque con 100 no eres fiel. Aleluya. Lo regastas y todo lo derrochas. Entonces imagínate $1.000.000. Te pierdes y te encontramos a los 10 años no sé por dónde. Y para colmo arruinado. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, no, Dios no puede prosperar de golpe, ni Dios prospera, ni el propósito de Dios es prosperar económicamente a la gente. Económicamente a la gente. El propósito de Dios, ¿sabe cuál es? Prosperar a las personas de este mundo, a los que crean en Él, en la palabra de vida. Amén. Que usted prospere en una vida espiritual sólida. Y que usted esté feliz y gozoso con lo que tiene. Y cuando usted se sienta feliz y gozoso con lo que tiene y aprenda a administrar y a regocijarse y a compartir y a bendecir, entonces sí, Dios puede darle un poquito más y seguir proveyendo. Porque Dios es un Dios que prospera. Amén. Amén. Amén, entendamos esto. No es que estamos en contra de la prosperidad que da Dios. Dios prospera, hermano. Sí. ¿Qué estamos en contra? De que el propósito de Dios sea la prosperidad. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted sea salvo y que usted crezca en la fe del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice que seamos portavoces de vida, pero que nos aferremos a la palabra de vida. ¿Para qué? Para que nos sujetemos correctamente en los principios de vida. Por eso dice, manteniendo en alto esta palabra de vida que hay en Cristo Jesús. ¿Se recuerda aquella historia de aquel joven? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vende todo lo que... No, los mandamientos es guarda los mandamientos. No, si eso es lo que he hecho en la niñez. Desde chiquitito me lo enseñaron, lo repito y empezó a repetir seguro unas cuantas cosas. Todo eso lo he hecho. Una cosa te falta. ¿En serio?
Dime qué. Anda, ve y vende todo lo que tienes. Uy. Da el dinero a los pobres. Uy. Porque era rico. Y luego ven y sígueme. Y dice la palabra que se fue como Triste. tristemente. ¿Sabe por qué? Porque había hecho de su vida un hábito religioso, pero de su experiencia de vida, su experiencia de fe, su experiencia de ganancia, su experiencia espiritual, ¿dónde la había puesto? El materialismo. En el materialismo, en las cosas materiales, en las riquezas. Es decir, que su vida estaba... Era un gran religioso, pero era una miserable persona. Estaba vacío. Pobre. Porque era pobre. Y como dice uno de los mensajes a las iglesias, tú te crees que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y dice el Señor, pero no eres más que un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Terrible. Lo cuidaron. Totalmente. ¿Por qué razón? Porque es tener una fachada de algo y en el fondo no ser nada. Por eso dice, hacémonos de la palabra, sujetémonos de la palabra de vida, porque esa es la que nos da la garantía de nuestras motivaciones y de nuestra experiencia de vida. Bueno, Pablo desea que retuvieran esta palabra, que nosotros retengamos esta palabra, porque la palabra es la que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. La palabra es la que nos da esperanza. La palabra de Dios es la que nos transforma. Alguien busca Tito 2.8. Tito 2.8. ¿Alguien lo tiene allí, por favor? Amén. Dice, y con un mensaje sano e intachable. Pero Amén. antes de eso dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Amén. Cuando enseñes la palabra, hazlo con seriedad, con integridad, pero que sea un mensaje ¿cómo? Intachable. Intachable. Un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Sí, mi hermana ayer. Para que el adversario se Y de avergüence. la contemporánea, me gusta, dice, con palabras sanas y reprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decirte de ti. Gloria a Dios. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿Por qué? Porque está sujeto a ¿qué? A Cristo. Y a la Y integridad. estás guiándote en la palabra de vida. Allí es donde Pablo desea conducirnos y que nosotros enfoquemos nuestra expectativa de vida. Ahora menciona también, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando él menciona el día de Cristo, Pablo en casi varias de sus epístolas menciona el día de Cristo. Y cuando está mencionándolo, por ejemplo, en Filipenses 1.6 él menciona, y en Filipenses 1.10 él vuelve a mencionar, y ahora aquí en el segundo capítulo él vuelve a mencionar el día de Cristo. Y está hablando de el proyecto que él tenía de vida. Pablo, el proyecto de vida, ¿dónde estaba? En Jesús. Pero él estaba guardando algo. Y de hecho, en Tito, él menciona y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esa esperanza bienaventurada es ese día cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Y cuando Cristo lleve a su iglesia a la presencia de Dios. Cuando estemos todos gozosos en la gloria de Dios. Pero Pablo tiene la perspectiva de ser lumbrera, de proclamar, de que seamos luz, de que levantemos en alto la palabra, porque él está pensando en ese día cuando Cristo venga y nos diga, buen siervo y fiel, Amén. buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Allí sí vamos a ser prosperados. ¿Dónde? En la dimensión celestial. Porque hemos aprendido a ser fiel ¿dónde? Aquí en lo poco. Y entonces allá seremos bendecidos sobremanera. Entonces, el verdadero propósito de la prosperidad no es acá. ¿Dónde es? En el cielo. En la gloria de Dios. Y esa es la perspectiva de vida. Por eso la actividad evangelística que él está exhortando allá a los filipenses iban a producir resultados. Y es el resultado que produce cuando proclamamos el evangelio de salvación. ¿Cuál es el resultado? Primero, gozo en el corazón. Cuando usted proclama, usted siente gozo en su corazón. Pero a la vez, porque estás obedeciendo, pero usted ve la bendición que tienen otras personas cuando escuchan la palabra de Dios. Lo segundo,
que da seguridad. Pablo va a sentir seguridad de que él no ha corrido en vano. Es decir, me he esforzado por ustedes, le dice a los filipenses, pero he visto que ustedes han seguido ese ejemplo y he visto que ustedes están haciendo el trabajo. Por tanto, ahora entiendo y me gozo y tengo seguridad de que no ha sido en vano mi trabajo entre ustedes. Cuán importante es el hecho de sí escuchar, pero a la vez obedecer. De nada sirve, fíjense bien, de nada sirve de que escuchemos un mensaje cada sábado, o cada domingo, o cada miércoles, o cada día, por la televisión, o por la radio, en el carro, y de repente usted cuente qué bendición, qué poderoso mensaje, wow, qué lindo esta palabra, pero luego no pase nada, no hagamos nada con ese mensaje. ¿Qué hicimos? Nos sentimos bien. Es como la semilla del sembrador. Que claro. cae en la tierra y no da fruto. Piense esto, que usted haga una buena comida, usted se esforzó por una buena comida, le puso todos los condimentos, se siente el olor rico, usted la probó, toda una maravilla, y después la dejó enfriar. Y después que la dejó enfriar, la metió en el congelador. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Entonces, entendemos ahora qué a veces hacemos con la palabra de Dios. Que la escuchamos y en vez de alimentarnos y nutrirnos de ella y compartir el banquete que Dios nos ha dado, esta bendición que tengo, ¿qué hacemos? Déjame guardarla. ¿Para cuándo? Por si un día tengo hambre, a ver, ya sé que en el frío hay algo congelado, lo saco a la carrera, corto, lo descongelo y listo, comí yo y hasta lo vuelvo a guardar. No, hermano, la palabra de Dios hay que compartirla. Y esto es lo que está diciendo Pablo también, porque causa satisfacción. Y esto es lo que nos dice, que nuestro trabajo no ha sido en vano. Y es importante de que todos juntos trabajemos en proclamar el mensaje del Señor. Él siente también el gozo del deber cumplido. Cuando menciona allí, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir que, aunque yo sea derramado en libación, yo me gozo. Ahora, cuando él menciona, él está expresando que el trabajo realizado, este trabajo misionero, él tiene esa determinación de entregar su vida con gozo. Sea lo que fuere. Dios nos ha llamado para que cumplamos una tarea. Y Él nos está enunciando en esta porción de la palabra que cada cristiano debe ser un sacerdote. Pero a la vez, cada cristiano debe ser la ofrenda que se presenta ¿dónde? En el altar de sacrificio. Somos el sacerdote. Porque cada día nos presentamos ante Dios. Pero a la vez cada día, ¿qué debemos ser ante Dios? Una ofrenda. Ahora, ¿cómo debe ser esa ofrenda que dijimos anteriormente? Sacrificial, sin mancha, agradable, intachable, pura y presentarse ante Dios. Para que Dios la acepte. Alguien busca Romanos 12.1, lo dejemos allí. 2 de Timoteo 4.6. 2 de Timoteo 4.6. Romanos 12.1 lo sabemos. Bien. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. ¿De qué manera? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego menciona el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! No estar conformados. A medida que nos acerquemos a Cristo, nos vamos a dar cuenta que Cristo nos incomoda. Cristo no nos acomoda. La palabra no te acomoda. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos incomoda, nos confronta. Cuando usted se sienta confrontado por la palabra de Dios, no piense mal. ¿Qué debe pensar? Hay algo que no está bien. Gracias, Señor. Agradezca a Dios. Gracias, Señor. Me has mostrado algo. Cada vez que usted lee la palabra, y a veces uno se encuentra los pasajes de promesa y que dice,
Los pasajes de promesa. Ay, qué hermoso. ¡Wow, qué lindo, qué bendición! ¿Cierto? Pero cuando usted se encuentra esos pasajes que están atravesados así y que dice, uy, y usted dice, pasa de largo. Claro, porque no nos gustan los pasajes duros que nos llaman la atención. Pero cuando los pasajes duros de la Biblia nos llaman la atención, dele gracias a Dios por una cosa. ¿Sabe qué es? Que el Espíritu Santo nos está diciendo algo en ese momento. Y no es que nos está reprochando, y no es que nos está juzgando, es que nos está diciendo sencillamente, hijo mío, tú tienes la mente de Cristo y esto no es de Él. ¿Me entiendes? Y es allí donde nosotros estamos siendo moldeados y estamos recibiendo el testimonio del Señor de que esto viene de Dios y que no es un juicio, al contrario, es un modo de entrar en juicio, es decir, entrar en raciocinio de que dale a Dios el culto que Él se merece, porque lo otro no es de Dios, esto sí es de Dios. Ese es el culto racional, bajo la razón, que razonemos qué es lo que pertenece a Dios y razonemos qué es lo que no pertenece a Dios, qué es lo que pertenece a la vida cristiana y qué es lo que no pertenece a la vida cristiana. Es ahí donde tenemos que perfeccionarnos. ¿Alguien lee habíamos dicho 2 Timoteo 4:6? Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, gloria a Dios. Él te está usando 3 palabras para definir y describir la dedicación que Él tiene a Dios. Y una de ellas es cuando dice, cuando sea derramado en libación. La libación era una ofrenda que se derramaba en el altar. Bien, era una ofrenda dedicada y era para referirse a un sacrificio dedicado íntegramente y que era desbordado. En definitiva le está diciendo, mi vida está desbordada ¿dónde? En la presencia de Dios. Y pase lo que pase, mi vida es una ofrenda en sacrificio. No por lo que diga un hombre, en este caso el César, él está esperando una sentencia. Mi vida es una ofrenda a Dios. Y cuando está mencionando, dice un sacrificio, él es el resultado de dedicar su vida en sacrificio. Y él lo mencionaba en Gálatas 2:20, cuando él menciona, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es decir, ya yo morí, Pablo está diciendo, ya yo morí. ¿Quién vive ahora? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, su vida no solo estaba derramada ante la presencia de Dios como una ofrenda de libación, sino también que ahora su cuerpo, su ser, su experiencia pertenecían a Cristo Jesús. Esa era su convicción. Voy a vivir para Jesús y voy a morir si tengo que morir para Cristo Jesús. Y él sabía que él podría sufrir una muerte violenta. Y él sabía que su sangre podría verse derramada allí. Por eso dice, habla de una ofrenda de libación. Dice, pero me gozo que es por la causa de Cristo Jesús. Y él menciona también la tercera palabra. Dice que sea derramada en servicio. Y la palabra en servicio menciona la palabra liturgia. Una dedicación gozosa como una ofrenda ante Dios. Pero no cualquier ofrenda. Una ofrenda que Dios acepta. Por eso él menciona allá en Timoteo lo que me lleva pastor aquí. Cuando dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida estar cercano. Y él menciona, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué extraordinarias expresiones de vida para alguien que su vida se derrama ante Dios, para alguien que se ha ofrecido en sacrificio y para alguien que se ha dedicado al servicio de la palabra, de la obra de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Una ofrenda de libación. Se fiel hasta la muerte, dice la Escritura. Lo segundo, que nos sacrifiquemos por la causa de Cristo. Si Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros tenemos que proclamar un mensaje poderoso, una palabra de vida, pero una palabra desafiante. Una palabra que nos saque de la comodidad, pero una palabra que también bendiga y saque de la incomodidad
de la comodidad a las personas que están en el mundo, que no solo están en comodidad, perdón, sino que están también en oscuridad y condenación. Y tenemos que sacarlos de las tinieblas y atraerlos a la luz del Señor, que es su luz admirable. Amén. Por eso, mis hermanos, cualquier sacrificio que el apóstol Pablo hiciera, él estaría gozoso, pero él le dice a los filipenses, por tanto, pase lo que pase, regocíjense. Yo me gozo, dice el apóstol Pablo, pero ustedes regocíjense también conmigo. Sí, acepten que la vida cristiana es sacrificial, que seguir a Cristo demanda esfuerzo, demanda estar incomodados, no acomodados. Cuando digo incomodados es porque la palabra de Dios nos desafía. Y cuando nos desafía a crecer, nos desafía a avanzar, nos desafía a buscar nuevas alturas en el Señor, nos desafía a proseguir. La palabra de Dios por eso nos desafía y por eso es que nos incomoda. Cuando ya pensamos que ya aquí estoy bien, el Señor dice, no, sigue adelante ahora. Señor, si acabo de llegar, no importa, todavía hay otra puerta para abrir. Todavía hay cosas que hacer. Todavía hay batallas adelante que alcanzar. Todavía está mi meta. Y es por eso que seguimos hasta ese día. Y Pablo, la meta, decía, hasta el día de Cristo, ese día del Señor. Dios quiere eso y espera de nosotros. Que seamos una iglesia fuerte, que seamos una iglesia gozosa, que seamos una iglesia que se sacrifique, que seamos una iglesia que sea una ofrenda, que tu vida sea una ofrenda para Dios. Pensamiento del equipo de trabajo, ¿alguien me lo lee allí? ¿Qué dice? Por favor. Como cristianos no debemos conformarnos a las reglas de este mundo, sino hacer la diferencia haciendo lo que la Biblia dice. Amén. Tenemos que hacer la diferencia. Es duro, es difícil, pero tenemos en Cristo Jesús que intentarlo. Sí, hermano. Yo digo, es difícil, es duro, pero se vuelve fácil cuando nosotros entendemos que mi vida no me pertenece a mí, que mi vida le pertenece a Dios. Entonces, aún cuando va a haber batallas, va a haber dificultades, va a haber que atravesar esa puerta difícil o ese río que algunas veces va a traer saltos a mi vida, yo tengo que tener esa convicción de que no soy yo la que va a pelear, sino es Cristo el que va a pelear por mí, porque mi vida le pertenece a Él. Entonces, en esa seguridad nosotros podemos, como dice aquí, vivir una vida sin mancha, una vida en la misma presencia de Dios. De hecho, el apóstol Pablo menciona, todo lo soporto en Él que me da fuerzas. Sí, en Cristo podemos soportarlo todo, porque no somos nosotros, son las fuerzas de Dios a través de nosotros. Por eso es que podemos resistir. Es difícil, pero sí podemos resistir. Y además el Señor nos dio una promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pastor, nada es por coincidencia. Mira el estudio que usted está haciendo hoy y el viernes tenemos vigilia. Qué oportunidad más grande para cada persona en este cuarto que el viernes hagamos lo que usted nos acaba de enseñar en acción. Venir a la vigilia y estar en la oración. Gloria a Dios. Amén. Amén. Un desafío, hermano. Hay que asumirlo. Un desafío para asumir. Amén. Gracias, hermano. Punto de reflexión. ¿Alguien lo tiene allí? Por favor. Nuestro llamado es duro y difícil, pero debemos brillar y hacer la diferencia mostrando la luz de Dios. Amén. Tenemos que mostrar la luz de Dios. Leemos el versículo bíblico, lo decimos todo. A ver conmigo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2:16. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado en este mundo? Hacer luz, ser luz. Proclamar la palabra, ser testimonio. Ser testimonio. Vivir en sacrificio. Vivir en sacrificio para el Señor. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Sin dejar de involucrarnos. Viviendo irreprochablemente. No devolviendo mal por mal. Amén. No devolviendo mal por mal. Bendiciendo. Amando. No rechazando. No aislándonos, sino insertándonos. No juzgando, sino conduciéndonos sabiamente.
y llevando a las personas. No mantenernos en la comodidad, sino en la incomodidad. Amén. Cuando Dios te incomode, dele gracias. Acuérdese de esto. Si Dios te incomoda, agradécele, porque Él te está llamando a algo precioso y maravilloso que Él quiere bendecirte. La comodidad no es de Dios. La incomodidad es para satisfacer el corazón de Dios. Amén. Es para glorificar su nombre. La comodidad solo nos agrada a nosotros mismos, y al otro que está del otro lado le agrada que estemos cómodos. A Dios que le agrada que estemos incómodos, porque eso nos lleva a crecer, a avanzar, a progresar, a proseguir y a llevar el mensaje de Dios, que es completo, poderoso en Cristo. Amén. A amar y restaurar, como hemos sido amados y hemos sido restaurados. Amén. Restaurado. Amén. Que Dios les bendiga. Que pasen una bendecida semana. Que esta lección de hoy, pues, la llevemos a la práctica, nos gocemos en ella. Nos vemos el viernes. Recuérdese el día viernes, la vigilia. Recuérdese, día viernes, de 9 a 12. Casa de Fe tiene la vigilia. Pero los hermanos de Bethany, de 7 a 8:30, están teniendo también tiempo de oración. Es decir, es un tiempo de oración desde las 7, que va a tener un pequeño break de media hora. Es decir, a las 8:30, 7 a 8:30, van a tener un break. Esa media hora se van a compartir algunos alimentos, algunas cosas. Y a las 9, Casa de Fe toma la responsabilidad hasta las 12. Es decir, que los que quieran venir antes, ok. Pero me encantaría también que compartieran, que continuaran o que vinieran. De 9 a 12 en Casa de Fe. Nuestro hermano Jonathan nos estará bendiciendo también en la administración de la adoración. Será un tiempo de adoración, un tiempo de compartir distintas peticiones en distintas maneras. Que Dios se manifieste y que sea Dios el que se manifieste para gloria a Dios. Pero deseamos que usted sea parte. Amén. Vamos.